Muy buenos días, estimados emprendedores. Muchas gracias por sintonizar una vez más con nosotros en esta nueva transmisión de la Pymeteca. Hoy vamos a hablar de un tema de recursos humanos y más precisamente de lo que llamamos el talento. Antes de enlazarnos con nuestro invitado, voy a hacer una pequeña mención y agradecer a mis 3 talentos que me han acompañado en las últimas 10 entrevistas y también en esta entrevista número 11. Muchas gracias, Alberto Montes, Miguel Solís y Miguel Díaz, los grandes talentos de la Pymeteca. Si no estiman otra cosa, después de ese agradecimiento muy sincero, pues nos vamos a enlazar con nuestro experto del día en materia de recursos humanos y talento. Buenos días, estimado Daniel Villegas, ¿cómo estás? Hola, Merik, muchas gracias. Buenos días. Pues muy contento, la verdad, en este momento de participar. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y pues abierto para pues dar a conocer a los emprendedores algunas estrategias prácticas dentro de sus proyectos. Gracias. Súper, pues de antemano te lo agradecemos mucho, tanto la Pymeteca como la comunidad de emprendedores. Em, Podemos empezar con pedirte que te presentes, por favor, y de una vez te hago la segunda pregunta. Cuando hablamos de talento, ¿qué entiendes tú o qué debemos de entender nosotros? Muy bien, claro que sí. Bueno, pues te comento un poco parte de la reseña. Pues me he enfocado en el tema de gestión de talento, de recursos humanos a lo largo ya de 20 años. Pues prácticamente he estado en empresas tales como Mexicana de Aviación, empresas Great Place to Work como Belcorp. Tengo la experiencia en la parte práctica y en la parte académica, una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, el máster en Dirección de Recursos Humanos en la Escuela de Negocios en Madrid, España, y una maestría en Habilidades Directivas por parte de la UNITEC. Entonces, pues eso me ha dado una percepción tanto práctica como teórica en el mercado y pues adicional, ¿por qué no comentarlo? Soy coach ejecutivo, he llevado varios procesos de coaching que pues permite abrir posibilidades a los ejecutivos y a emprendedores y empresarios. Eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Soy tu servidor, Daniel Villegas, muchas gracias nuevamente, te agradezco, América, este espacio. De acuerdo, Daniel, pues una trayectoria muy nutrida. De hecho, aprovecho para decirte que vienes muy bien referenciado, entonces no dudé en ningún momento en invitarte a que participes y que aportes al proyecto de la Pymeteca. Perdón, te interrumpí. Entonces, ¿qué es el talento? ¿Cómo debemos de entenderlo? Gracias. Pues bueno, el talento es esa capacidad conjunto de inteligencias, ahora hablamos de inteligencias, aritméticas, matemáticas, físicas, y el conjunto de habilidades que permiten desarrollar o permiten resolver un problema. En ese sentido, talento pues viene a ser un elemento intangible que pues todos los colaboradores tenemos. Ahí sí no hay duda, todos tenemos un talento, pero hay que identificar cuál es el talento adecuado para cada una de las posiciones. Esto es un reto, la verdad, ahora para los empresarios, emprendedores y para las empresas dentro de México y América Latina, el identificar el talento. Hay muchos retos, sabemos económicos, sabemos organizacionales, pero el talento es la pieza clave dentro de las organizaciones. El talento es lo que da un diferenciador entre una cultura, entre cultura organizacional, obviamente, entre aspectos que van a dar distinción a las organizaciones y van a diferenciar ese capital humano que es a través de talento. Sí, es correcto, yo coincido con eso. Una vez arrancado un proyecto, es decir, una vez que hicimos
el business plan y definimos misión y visión y valores. Todos esos primeros pasos que ya tenemos el logo y todo, arrancamos y en ese momento a mí me parece que el elemento crucial que va a definir el éxito de la empresa es su talento. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Sin duda, identificar, ubicar y atraer el talento Ajá. va a ser uno de los principales casos de éxito de que un proyecto continúe o bien tome más tiempo en la curva de crecimiento y de arranque. Sí, Y va de la mano también con algunas otras habilidades, si me permites comentarlo, Améric, el tema de la pasión, qué son los motivacionales, cómo conecta esta cultura organizacional o este propósito de la empresa con el propósito personal de tu equipo de trabajo. Y cuando integras y alineas en una sola pues, dirección estos elementos, pues realmente tienes gran cantidad gran proporción de éxito o gran proyección de éxito en cualquier proyecto. sí, claro. Si el talento es algo intangible, como tú mismo dijiste, eh, podemos pensar en pues, los conocimientos y las aptitudes que tienen las personas que trabajan con nosotros, pero más allá de eso hay como otro elemento que es doblemente intangible, más difícil de medir también. Eh, Tú ya mencionaste la palabra pasión. ¿Qué dices de actitud? Sin duda, aquí el aspecto básico, yo creo que de actitud, y te voy a hablar un poquito y les voy a comentar Sí, en términos de recursos humanos, tenemos una regla de tres, ¿no? Son tres elementos que inclusive cuando hay un plan de ascenso, hay una contratación, hay un plan de retroalimentación, identificamos. Es si el candidato puede, si sabe, si quiere. Si puede, es una actividad que la empresa o el líder tiene que ejecutar programas de capacitación, de entrenamiento, de formación. El siguiente es si sabe, si tiene los conocimientos propios. Como bien decías, la experiencia, las habilidades, el conocimiento académico, la certificación, todo eso integra en la parte del saber. sí. Pero el querer, lo que es la parte de la actitud, eso es fundamental. Yo te puedo decir, como experto en recursos humanos, que es algo que cuando contratamos es lo más importante, porque las dos otras se enseñan, se entrenan, se van aprendiendo a lo largo del camino, pero la actitud es lo más importante porque es lo que mueve realmente este dínamo que va generando hambre de crecer, de proponer, es lo que hace un diferenciador entre, decíamos, entre una empresa y otra, entre un producto y otro, es estas ganas de hacer algo diferente y de imprimirle iniciativa, imaginación, innovación, pasión, estos elementos que vienen de la mano con la actitud. Sí, que queda muy claro, ya entendemos muy bien lo que integra el concepto talento y ya hemos tocado por ahí una que otra palabra. Yo ubico tres vertientes que acompañan o que son el eje estratégico cuando hablamos de talento. Uno es atraer, dos, desarrollar y tres, retener talento. No sé si hay más, me parece que son estos tres las estrategias que debemos de implementar. Podemos empezar con la primera, que es atraer. ¿Cómo un emprendedor debe atraer talento? Sin duda, claro que sí, muchas gracias. Me encanta esta percepción que efectivamente creo que dentro del proceso que conecta en la organización con el talento y la experiencia de vida que debemos de darle al colaborador, la experiencia de trabajo, es efectivamente atraer, desarrollar y retener. Vamos al primero, Ajá, retener. Primeramente, el atraer talento viene de tener perfilado la vacante o tener perfilado el puesto que va a cubrir. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo se define
qué necesidades tienen en términos de qué experiencia, qué conocimientos, qué habilidades, qué certificación, qué idiomas, tal vez alguna parte de repente hay que incluir en el trabajo físico, si es un trabajo que debe de ser ejecutado por hombres o por mujeres, por jóvenes, ya que llevan una carga física. Todos estos elementos se integran primeramente en un documento que se llama perfil de puesto. Es una de las herramientas principales que todo empresario, emprendedor debiera de tener, sus puestos perfilados, porque digamos es la receta. ¿Qué va a tener ese candidato? Posteriormente pasamos a la parte de la fuente de reclutamiento, en donde vamos a traer ese talento, ¿no? Si es un joven que tal vez está recién egresado de la carrera, o si necesitamos a alguien con mayor expertise y mayor madurez, cuál va a ser el campo de trabajo donde lo vamos a traer, o bien si necesitamos atraer a la organización un ejecutivo, una experiencia sólida, probada, con resultados ya muy netos, muy sólidos, donde tengamos que ejecutar un proceso de headhunting, como le llaman. Y aquí no quiero ser técnico, simplemente este proceso es conocido como la atracción de talento de ejecutivos de gran nivel o de alto nivel, en donde de una empresa puede inclusive hacerse la oferta para que colabore en una empresa diferente a través de un proceso de headhunting, ¿no? Entonces, esa es la etapa de atracción de talento. Primero que nada es qué se va a traer, cómo lo vamos a traer, de dónde. Y entonces ya vendrían una serie de procesos y actividades que empieza el proceso de reclutamiento, selección e inducción. Me voy a ir un poco más rápido aquí en esta pregunta y más adelante quisiera desarrollarlo. Sí. Pero aquí el tema es, ¿con qué herramientas se evalúa el talento? Que pueden ser pruebas psicométricas, pueden ser casos prácticos, puede ser referencias laborales, etcétera. Y de allí una validación por parte de los jefes o ejecutivos de la empresa y un proceso de inducción o entrenamiento hacia la empresa. Y hablaremos más adelante del desempeño y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, primeramente atraemos talento de esta manera. De acuerdo. Tengo una pequeña duda muy práctica, pero me parece fundamental y es algo con lo que yo me he topado en muchas ocasiones en mi propia trayectoria. Quiero saber qué opinas o qué valor tiene para ti una carta de recomendación, una carta laboral, una carta de referencia, porque culturalmente no hay un expediente de reclutamiento sin carta de recomendación. Sin embargo, yo me atrevo a decir que esto no vale absolutamente nada. ¿Qué opinas tú? Claro que sí. Bueno, yo creo que aquí te diría sí y no. ¿Qué sucede? Y te voy a dar un fundamento también legal que tenemos en el área de recursos Ah, humanos. muy bien. Cuando el colaborador trabajó en una empresa, el patrón está obligado en emitir tanto recibos de nómina o recibos de pago, como las constancias de que trabajó en esa empresa. Eso es una obligación legal. Por el otro lado, el trabajador, y lo que digamos coloquial o normalmente hemos ya nombrado como una carta de referencia, es aquella que se le expide al colaborador determinando en qué periodo trabajó, qué puesto ejecutó. En algunas incluyen el salario, en algunas incluyen a quién le reportaba, cuáles eran las actividades y sobre todo haciendo constar que efectivamente de un periodo a otro periodo y en X o determinado departamento ejecutó sus funciones. Y esto yo te puedo decir que tiene una utilidad, principalmente que cuando uno como reclutador tiene a varios candidatos y tiene el expediente, que es muy importante que se arme el expediente, ya hablaremos también de esta parte, que algunas empresas cuando van haciendo no se tiene la práctica de integrar el expediente,
da elementos para hacer un proceso de validación de referencias laborales. Y quiere decir que a través de esa carta, el ejecutivo de reclutamiento puede hacer la llamada y validar si efectivamente el candidato trabajó en esa empresa, en el año que refiere, en el puesto que refiere y haciendo las actividades que refiere. Entonces, esta es de gran utilidad esta carta, ¿no? Que puede ser la de referencias laborales, como bien le dices, o bien la carta de constancia que el colaborador efectivamente desempeñó actividades en esa empresa. Correcto, pero entonces estamos de acuerdo que el empleador anterior tiene la obligación de emitir una constancia, Es correcto. pero no una recomendación. Es correcto, Muy es bien, correcto. Es una perfecto. distinción bien importante. Sí, perfecto. Pues cada quien hará lo que le guste con esta información. Yo ya emití mi propia opinión, tú la complementaste, te agradezco mucho. Ahora, bien, ya pasamos por ese tema del reclutamiento y escogimos los candidatos para que desempeñen las funciones de manera extraordinaria dentro de la empresa. Pero obviamente cuando llegue una persona, un colaborador, pues todavía no tiene todo el know-how y tiene que seguir creciendo a lo largo, bueno, de las primeras semanas, de los primeros meses y de los años, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tú recomiendas en cuanto al desarrollo de ese talento? Es correcto. Uno de los principales puntos y que causa eventualmente decepción ante el candidato o el recién contratado es que no haya claridad en qué es lo que va a hacer, cuál van a ser las labores que va a desempeñar. Entonces, Ujú. en ese sentido, yo creo que efectivamente se elige el candidato ideal, ¿no? Se validan todas las competencias, las referencias, todo lo demás. Y en el primer día de trabajo, creo que aquí culturalmente también en México nos hace falta planear el ingreso. Es decir, que haya un proceso de inducción a la compañía en donde se le diga cuál es la filosofía, cuáles son los valores en esta compañía, cuál es el principal producto, la principal visión y sobre todo cómo se va a alinear el propósito de vida del colaborador o el propósito de ese profesional con el propósito de la compañía, cómo conecta, porque de esa manera realmente se va a conectar y va a hacer una fusión en la parte de la pasión, del talento, de la actitud, ¿no? Muchas veces está el colaborador adecuado, pero el propósito es diferente al de la compañía. Y allí, pues puede suceder que continúe o eventualmente, pues que no haya esa conexión. Tengo un colega que hace poco de una conferencia y precisamente decía de estos elementos. Decía, no contrates, mejor conecta con esa parte intangible, con esa parte de la visión, del propósito, de corazón, y de esa manera vas a tener un colaborador mucho más enfocado y dispuesto a trabajar en la organización. Entonces, pasamos del proceso de inducción a la compañía al proceso de inducción al puesto, en donde se le explica al colaborador qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, en conexión con cuántas áreas, clientes o procesos lo tiene que hacer. De igual manera, se le explica cuáles son sus responsabilidades, su marco de alcance, y esto a lo que se pueden pasar es a un documento que se llama descripción de puestos. No es un documento difícil, ni es algo muy complicado, elaborado de hacer, pero de hecho es recomendable que sea en conjunto el perfil de puestos, que hablamos hace rato, con la descripción de puestos. Y esta descripción nos va a ayudar a definir estos elementos: qué, cómo, cuándo, para qué se hacen las actividades y de qué manera se va a asegurar estos factores críticos de éxito en su posición, y que se va a evaluar el desempeño y que además va a tener una consecuencia que va a ir amarrado con otros procesos, por ejemplo, la evaluación de desempeño, la meritocracia, ascensos, inclusive algunos procesos de desvinculación que son en función de esta productividad determinada en este documento.
De acuerdo. Inducción a la empresa y luego inducción al puesto. Eh, ¿Quién recomiendas que haga la inducción a la empresa y quién haga la introducción al puesto? Yo creo que aquí va a depender del tamaño de la organización. Vamos, si es una empresa que tiene un tamaño suficiente en donde hay un responsable de recursos humanos, pues puede planear y elaborar los documentos que mencionábamos. De no ser así, pues bueno, un área administrativa o bien, pues esta función delegarla al jefe directo, que es quien va a trabajar con el colaborador y aquí vamos a conectar con un punto bien interesante que es el liderazgo. El líder debe de transformarse ante esta situación, ¿no? Bueno, ahora en la situación actual que tenemos, a conectar más con el colaborador, a saber cuáles son sus motivadores, cuáles son sus ganas de aprender, cuáles son sus talentos, cuál es su proyección personal o profesional. Y el líder debe de estar muy al tanto de esto. Entonces yo creo que aquí el jefe directo es el principal que puede encaminar el conocimiento y puede otorgar, ¿no?, estos planes de capacitación que de igual manera puede que se escuche muy teórico, muy elaborado, muy problemático, pero yo te aseguro una cosa, América, que si un colaborador ha pasado por el proceso de inducción, de conocimiento, de saber qué es lo que se espera de él, el colaborador va a funcionar. Y va a funcionar y el proceso va a funcionar. Entonces, uno de los errores, y aquí voy a hacer también todo uso de la experiencia, es que muchas veces en la empresa contratamos al colaborador y al día siguiente, mira, esto es lo que tienes que hacer, vámonos a trabajar a tu área o a la calle o a vender o a hacer llamadas o de repente está esta película, ¿no?, de los 80s donde el jefe le ponía el directorio telefónico y le decía, este es tu mercado, ¿no? Adelante. Entonces creo que aquí el compromiso como empresarios y emprendedores es ir quitando estos elementos, es ir enfocándonos al talento, a los colaboradores y hacer una planeación previa que nos va a proyectar una ejecución y un rendimiento mucho mejor si se hace de esta manera. Me encanta tu visión de las cosas. Tú hablabas de los años 80 con el directorio telefónico. Hoy en día no es diferente, solo que hablamos de una laptop y un celular y, ¿no? Este, Tú ve a hacer tu trabajo y nunca hubo esa parte de la conexión que dices. Me parece fantástico. Ahora, bueno, la inducción durará dependiendo de las características de la empresa, supongo que algo entre una semana y tal vez 2 meses a lo mucho, pero bueno, hablábamos del desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después de esa inducción? Bien, pues primeramente, como te decía, este era un caso importante porque aseguramos que a los 20 o 30 o 90 días, inclusive hay algunos aspectos, o sea, ha tocado contratar colaboradores que a la semana nos llegan a hablar y dicen, tengo otra oferta, estaba en otro proceso, no era lo que esperaba. Entonces, por eso hice ahí una pausa en la parte de inducción. Pero ¿qué sigue posteriormente de la semana de inducción? Pues un proceso que integra elementos de evaluación al desempeño. Y aquí a lo que quiero detenerme es que hay una política o hay un procedimiento que determine cómo se va a evaluar el desempeño. Y es a través de algo que denominamos los KPIs, los Key Performance Indicators, o es el requerimiento mínimo que ese puesto debe de tener y también conectarlo con el procedimiento de evaluación de desempeño, en donde, ¿qué va a suceder si un colaborador está por debajo de ese requerimiento mínimo? Entonces entra un plan de mejora, hay retroalimentación, hay conocimiento, aplicamos esta regla de tres, ¿te acuerdas que hace rato te comentaba? Sí. Si puede y si quiere. Entonces, se hacen planes para que suba el rendimiento a ese performance, a ese rendimiento promedio. Pero por el otro lado de la moneda, ¿qué sucede con los colaboradores que están arriba del rendimiento?
¿no? Tú sabes que algo que genera mucha inequidad e injusticia es que todo el equipo de trabajo tenga un rendimiento bueno o malo, se trate por igual. Entonces, es premiar a los colaboradores que estén por arriba del estándar, ¿no? Es por eso que sea bien importante que esté definido cuál es este rango de productividad. Y aquellos colaboradores que estén por arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se les va a pues dar un premio, se les va a dar reconocimiento, se les va a dar un plan de carrera dentro de la empresa, se les va a dar algo que pues siga motivando el crecimiento, porque si no se hace de esa manera, está el riesgo de que el colaborador que hace 2 veces o 3 veces o el 50% que hace el promedio, va a decir, ¿para qué lo hago si no soy reconocido? En ese sentido, nuevamente recalco, política de evaluación de desempeño, productividad promedio y un sistema de consecuencias. ¿Qué sucede si yo no llego a ese promedio? ¿No? ¿Qué otra cosa vendría aquí a la mano? Es hacer un plan de reconocimiento, ya lo comentaba. Sí. Y esto integra también no solo como una buena voluntad, sino con elementos que hoy ya existen dentro del marco legal de los recursos humanos y la administración. Hoy hay una norma 35, que es lo que está desde hace 2 años obligando el gobierno por la parte de la Secretaría del Trabajo a que los empleadores o dueños de empresas o responsables de las empresas se preocupen por la calidad de vida y que se integren estos elementos de reconocimiento, de desempeño, de clarificación en las actividades, de evaluar los procesos y que pues hay una obligación. Entonces ya no solo se queda en el ámbito romántico o ideal, ¿no? El hecho de premiar, sino que realmente ya hay una consecuencia normativa y legal para las empresas si es que no se llega a hacer. Y de esta manera se va a mantener el talento, se va a ir desarrollando, conecta con otro aspecto que se llama desarrollo organizacional, que son elementos que las empresas pueden tener para hacer planes de formación, capacitación, planes de carrera, planes de sucesión, procesos tales como coaching, como mentoring, que va a desarrollar el talento en la organización y aquí pues es nuevamente importante la labor del líder y cada uno de estos elementos, si hubiera oportunidad me gustaría describirlos más adelante, porque son herramientas muy prácticas, no es costoso, no es algo del otro mundo y puede hacer una gran diferencia entre los resultados de una organización y otra. De acuerdo. Te perdimos como el 5% de tu respuesta. En grandes rasgos entendimos perfectamente bien. Voy a recapitular. El chiste es cuando ya termine, más bien desde el día cero, que tengamos por escrito y se le comparta al colaborador sus KPIs, cómo vamos a medir su desempeño. Y también que ya se preestablezcan las maneras que existen para corregir o premiar. Básicamente es eso. Y la normatividad, la NOM 35, a finales de cuenta, nos obliga a hacer las cosas bien. Pero hacerlas bien es exactamente eso, ¿no? Es llevar una ruta muy clara desde el inicio y compartir expectativas, ¿no? Que el colaborador sepa qué se espera de él y viceversa también. De hecho, eso quisiera volver a tocar ese punto más adelante, pero tú dime si recapitulé esto correctamente. Excelente, me Sí, encanta. qué bueno, perfecto. Porque sabes una cosa que a veces cuando nos apasiona mucho el tema empezamos a bajar tecnicismos y todo eso, pero me encanta que lo hayas clarificado de esa manera muy práctica y Perfecto. pensada. Gracias. Perfecto. Bueno, pues genial. Entonces, con eso ya tenemos un Dream Team en la casa, ¿no? Todos trabajando de una manera fantástica, pero bueno, luego una posible consecuencia es que algunos se empiecen a sentir estrellas
y quieren ir a buscar y a ver qué hay ahí en otros horizontes. ¿Cómo retenemos ese talento que a finales de cuentas hemos trabajado muy duro para desarrollarlo, ¿no? O sea, desde un diamante bruto que entró en la empresa, lo pulimos, que fue trabajo de ambas partes, pero bueno, el diamante quedó pulido. ¿Qué hacemos para que se quede en la empresa? Sin duda, Americ, mira, yo te voy a comentar, cuando hacemos procesos de reclutamiento, Sí. yo creo que alrededor, no tengo la estadística clara, pero debe de ser alrededor del 95-98% de los colaboradores cuando están en la entrevista y al colaborador, o al candidato más bien en ese momento, le hacen la entrevista y le decimos, ¿qué buscas en esta empresa o cuáles son tus expectativas? Siempre, 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 te digo, el 99% de las respuestas es desarrollo, crecimiento, estabilidad. Es algo que el candidato está buscando. Entonces, aquí conectamos con los elementos que te decía hace rato. Y voy a hacer un poquito la pausa para comentar qué es cada uno de ellos. Cuando un colaborador ya tiene la madurez en el puesto, ya ha desempeñado una actividad pues, en buena manera o de un proceso aceptable, entra o puede entrar en una etapa en donde puede ser el mentor de los colaboradores nuevos. Esto es lo que se denomina mentoring. Es el responsable de que la persona que está abajo aprenda y vaya creciendo en la empresa. Y esto conecta con algo que el ser humano tiene, que es el aportar. Esta inyección de químicos de dopamina, serotonina, oxitocina, que realmente estás aportando. Acuérdate aquí, Emily, que el ser humano, pues en la etapa muy, muy primaria o primitiva, pues realmente es un ser social. Entonces, tiene que apoyar, generar esta conexión con los más nuevos. Y esto lo puede hacer a través de un proceso de mentoring, en donde se conecta el colaborador que está con mayor expertise, desarrollando y capacitando al más nuevo. Esa es una de las herramientas. La siguiente, yo te puedo decir, el coaching. Coaching es una herramienta que a través del proceso de escucha activa, de entrevista, inclusive de preguntas, se llega a un proceso reflexivo donde se abren posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace el coach? Va a preguntar, ¿esto que haces para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo conecta con la otra situación? ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? Entonces, ahí estamos abriendo posibilidades y el colaborador en ese momento se puede enganchar y apasionar más del proyecto o del trabajo que tiene para efecto de que no salga tan fácilmente de la organización. Te voy a poner aquí un ejemplo. Uno de mis autores favoritos se llama Simon Sinek y tiene un libro, una conferencia que también se llama Empieza el porqué. Y comenta en una de las conferencias de cómo fue el proceso de los hermanos Wright cuando estaban empeñándose en generar una máquina que pudiera volar. Entonces, la visión que tenían ellos era tan clara, era un propósito tan poderoso y era algo que conectaba con todo el equipo de trabajo, que aún con bajo presupuesto, bajo conocimiento, ninguno de ellos eran ingenieros en el momento, medios que siguieran todo esto, lograron alcanzar el sueño. Entonces es bien importante conectar nuevamente el propósito, sueño, pasión del candidato para que tengamos éxito y difícilmente cuando una empresa conecta con la misión o visión o propósito de un colaborador, este colaborador va a salir a buscar pues bueno, algunas otras alternativas. Entonces, hablamos de estas herramientas, hablamos de mentoring, de coaching, hablamos de planes de formación, hablamos también ya, pues bueno, obviamente de algunos aspectos de compensación, que yo diría son muy higiénicos, ¿no? Higiénicos en la medida de que únicamente cuando no están es cuando se ven, porque mientras están no lo vemos, tal vez es
tema de salario, ¿no? O las prestaciones, o sea, eso lo damos por hecho, pero es bien importante que conectemos con esos elementos, planes de formación, planes de desarrollo de liderazgo, ¿no? Causas, por ejemplo, responsabilidad social, que eso también genera una aportación muy, muy importante para los colaboradores. Y sin duda, yo creo que aquí el talento, cuando tiene esa capacidad, cuando puede y sabe que puede dar más, la responsabilidad del CEO o del líder es darle más vínculo, darle más juego, vamos a llamarle en la empresa, o darle más trabajo enfocado al alcanzable y a la responsabilidad que pueda hacer, ¿no? Entonces, nuevamente, tema de liderazgo, tema de conexión, tema de evaluación y tema de elementos de desarrollo organizacional para cuidar y retener ese talento. Sí, correcto. Quisiera yo hacer como una pequeña preconclusión antes del tiempo, que creo que al escucharte hablar, por un lado, y a pensar en situaciones reales que he visto a lo largo de mi trayectoria, el talento típicamente es algo que se improvisa demasiado porque es fácil improvisar y las malas consecuencias de la improvisación no se sienten de inmediato, se sienten a veces 2, 3 años después, hasta 5, ¿no? Que uno se da cuenta de la naturaleza verdadera de esa persona que contratamos 5 años antes, ¿no? Y me parece muy interesante utilizar toda tu información para invitar a los emprendedores que apenas están empezando, que desde el primer empleado ya empiecen a hacer ciertas de las cosas que tú dices, ¿no? Probablemente la inducción no durará 2 meses y no habrá un jefe directo que la haga, sino el mismo emprendedor. Pero lo podemos invitar a empezar con el perfil de puesto y de ahí la inducción con que sea de 2 días y de ahí la descripción de puesto, el compartir las expectativas recíprocas. Entonces, lo menciono para que el emprendedor no vaya a pensar que todo lo que platicamos es algo del que se tendrá que preocupar cuando ya tenga 20 empleados. En ese momento ya es muy tarde para empezar eso, ¿no? Sin duda, sí, efectivamente, aquí me encanta lo que dices porque ese término de día cero, precisamente sabemos que Jeff Bezos, ¿no? de Amazon, el edificio que tiene precisamente en Seattle, le llama así, es el día cero, y habla mucho de la cultura organizacional, de cómo cada uno de los colaboradores, desde el primer día, con la emoción que uno tiene en el día cero, o en el día que va comenzando, cuando el reclutador o cuando la persona te dice, felicidades, has sido contratado o has sido seleccionado para esta posición, Ajá. ese día cero, Amazon lo que hace es mantener durante toda la experiencia de vida, imagínate todos los 10, 5, 20, X años, ¿no? Con una emoción de día cero. ¿Cuál sería la capacidad, cuál sería la forma de percibir al colaborador? Un colaborador propositivo, innovador, con ganas de aprender, con ganas de hacer su trabajo, con apertura para recibir retroalimentación. Entonces, día cero conceptualmente, y esperemos que nos dé también el tiempo para hablar de cultura organizacional, es importantísimo. Sí, impresionante trabajo de Amazon y ya vimos que ellos no improvisan y gracias a eso están donde están, ¿no? Claramente. Ahora, bueno, no tenemos todo el día, tú y yo, para hablar de esos temas, pero ahí hemos mencionado varios temas. ¿Dónde un emprendedor puede aprender más a ese respecto? Efectivamente, hoy hay una gran fuente de información y yo les pudiera recomendar a los emprendedores o a pues, empresarios que tienen este tiempo de operación que se acerquen a plataforma.com y ahí van a encontrar un sinfín de conferencias y, por ejemplo, pueden filtrar conferencias sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre asertividad,
coaching, mentoring. Entonces, el formato de las conferencias TED va en un periodo de 18 o 12 minutos, inclusive ahora mismo los están reportando a 6 minutos. En ese espacio de tiempo puede generar la idea muy precisa, muy concisa de con qué son las grandes tendencias y aspectos de cultura organizacional para aprender. Y sin duda, Americ, el trabajo que tú estás realizando es fundamental, es algo hermoso, precioso. A mí me hubiera encantado hace años cuando yo emprendí tener los elementos y las herramientas que estás dando. Entonces, pues sin duda, pues creo que es fundamental que continuemos viéndote y viendo todos los elementos y herramientas que nos brindas. Qué amable, estoy muy honrado con eso. Hubo un pequeño corte en la comunicación. Nada más voy a repetir que estamos hablando de la plataforma TED, TED.com. Y efectivamente, si seguimos así, en TED pronto mencionarán a la Pimeteca siendo su ícono, su ejemplo, ¿verdad? Em, Eso es un chiste, pero no por eso voy a limitar mis ambiciones, ¿no? Las ambiciones del proyecto. Em, Cambiando un poquito de tema, en el imaginario colectivo, los millennials y las generaciones que entran ahorita en el mercado laboral em, son más independientes, solo hacen lo que les gusta hacer, lo que les crea emoción, lo cual no es malo, ¿no? De ninguna manera quiero insinuar eso, pero es una característica general de esa generación, por lo menos en el imaginario colectivo. Y si eso resulta cierto, ¿qué debemos de hacer nosotros emprendedores frente a ese sentido de autonomía que tienen esas generaciones? Qué interesante pregunta, me encanta, porque de hecho ayer que estaba preparando información para uno de nuestros clientes, estamos hablando ya de un liderazgo, independientemente del liderazgo que conocemos, ¿no? Si el autoritario, X, Y, Z, algo muy de, pues de teorías prácticamente del siglo pasado o de gestiones pasadas. Estamos con el liderazgo generacional. Hoy tenemos en las organizaciones trabajando 4 generaciones con 4 motivantes diferentes y estilos totalmente diferentes. Entonces, aquí, si me permites, Améric, abrir un poquito más, no solo hablar de los millennials, sino la parte de generaciones. Están los baby boomers, ¿no? Donde el motivacional principal y donde crecieron en esta generación, pues fue a través del trabajo arduo, ¿no? Del ingresar en una compañía o en una empresa, y la aspiración era jubilarse de esa empresa. Y hoy vemos colaboradores que tienen 20, 30, 35 años de experiencia en una compañía. Yo tuve la fortuna de trabajar en Mexicana de Aviación y veía muchos compañeros y era increíble ver toda esa experiencia. Entonces, los motivacionales de un baby boomer es diferente porque lo que necesita es las cosas como deben de ser, cómo se deben de realizar, ejecutar procesos muy precisos y muy efectivos, ¿no? Y entonces el líder debe de adecuarse a un baby boomer que es de esa manera. Posteriormente, venimos, y yo me incluyo ahí en ese paquete, los generación X, ¿no? Los que nacimos en la etapa de los 80s, ¿no? Por ahí entre 80s, 90s, o bueno, yo en los 70s nací. Pero, ¿qué es lo que motiva a un generación X? Pues bueno, el aprendizaje, ¿no? El horario, ¿no? Desde, pues un poco más abierto. Creo que aquí pasamos de esta transición de lo análogo a lo digital, ¿no? Vivimos algunos aspectos a manera nacional o internacional, ¿no? Entonces, estas motivaciones que para la generación X se vuelven importantes, como lo que es el ascenso rápido, el reconocimiento, el aprendizaje,
la posición que debe de tener este colaborador en la empresa, ¿no? La participación que llegue a tener, pues bueno, son elementos para el líder bien importantes. Y después sigue la siguiente generación, la Z o los millennials, en donde pues ellos ya nacieron con un escenario diferente, con redes sociales, con un mundo hiper globalizado, con un mundo hiperconectado, ¿no? Con una conexión que de repente, pues bueno, ha traído ciertos elementos. Y aquí bien decías los millennials, estos chicos que están muy enfocados a las nuevas tecnologías. Inclusive yo te pudiera decir que aquí los motivacionales tienen estos chicos es carreras muy enfocadas a la tecnología, a la creación, a la innovación, ¿no? De repente es una generación donde pues pueden estar trabajando desde casa, pueden estar produciendo, importando, gestionando y pues en pijama, ¿no? Tal vez, o tal vez en short. Tenemos los casos de muchos millennials, está, digo, el caso claro de Mark Zuckerberg, en donde pues creó una plataforma y creó un mundo totalmente diferente a partir de ciertas ideas, innovaciones. Entonces ahí el líder lo que tiene que conectar con un millennial es esa parte de imaginación, de innovación, de uso de recursos tecnológicos y motivarlo a través de participar y de conocimiento, ¿no? Aquí una de las teorías que nos dicen es al millennial asignale un proceso tangible de corto plazo donde vea resultados y donde conecte con su red, ¿no? de conocimiento de red social y de ahí lo que sigue, ¿no? Causas muy enfocadas, por ejemplo, a temas de responsabilidad social, causas enfocadas a la ecología, por ejemplo, a la naturaleza. Entonces, de esa manera se van identificando cada uno de los motivacionales que están pues influyendo en estas generaciones. Sí. Y ya de ahí, la siguiente generación que ya estamos viendo, que le están documentando, que son la generación alfa, nacieron a partir del 2010 o 2005, 2010, y en donde van a tener un campo de trabajo. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo donde estas 5 generaciones van a estar en las empresas y va a ser algo totalmente novedoso en un mundo totalmente diferente. Pero muy enriquecedor, ¿no? Es la suma de los talentos de todos a finales de cuenta. Ahora, sea la generación que sea, debe de haber una propuesta de valor del colaborador hacia la empresa, pero también de la empresa hacia el colaborador, ¿no? Porque hoy en día estamos pensando que solo a los millennials hay que responder a esa necesidad de autonomía, de inmediatez, de tecnología que tienen, pero no es cierto, ¿no? A cada generación le debemos, como emprendedores, lo que los llena, lo que los entusiasma, lo que los causa satisfacción, ¿no? Sin duda, aquí pues son diferentes generaciones, diferentes motivacionales, diferentes aspectos y yo creo que aquí el común denominador, me voy a regresar a los elementos que te daba hace rato de desarrollo personal, un buen proceso de coaching conecta, ¿no? Un millennial o conecta un generación X o un baby boomer, una generación Z. Entonces, esos son los comunes denominadores y sobre todo el tema de propósito, ¿no? Sí. El propósito de la organización, la cultura organizacional va a influir grandemente en hacer este mix, ¿no? Y en integrar equipos de trabajo de alto rendimiento, que es algo que hoy necesitan mucho las empresas. Sí, claro, Daniel. Unas breves palabras acerca de los nuevos fenómenos de primero automatización, luego robotización, ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Obviamente esos elementos vienen a reemplazar el talento humano. Unas palabras de cómo debemos nosotros emprendedores reaccionar frente a esos fenómenos. Sin duda, el proceso de las nuevas tecnologías o nuevas situaciones están afectando grandemente en el tema de talento.
Yo te voy a poner aquí un ejemplo. Nos regresamos a la fuerza de talento, a la fuerza laboral, perdón. ¿Y qué es lo que hacía antes un departamento de ventas, una fuerza de ventas? Pues de repente la segmentación, la regionalización, pues la visita con el cliente, todo este aspecto, ¿no? De capacitación, tenías el jefe o director de ventas, un vendedores, tal vez camaseo, dependiendo del modelo de negocio. Hoy muchas de las empresas están implantando todo lo que es la venta a través de redes sociales, ¿no? Hoy este equipo de vendedores se ha convertido en algoritmos, simplemente donde se sube un video, se sube una publicación, se le pone un algoritmo, ¿no? Se identifica ese nicho y entonces esta tecnología, llámese Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, no lo sé, pero empieza de esa manera a tener algoritmos y empieza a buscar a la persona adecuada en el momento adecuado y prácticamente cierra la venta. Entonces, uno de los retos es eso, ¿no? Como talento, ¿cuáles son los elementos que yo voy a dar y que me van a diferenciar y que van a hacer mi trabajo único, ¿no? Y aquí me voy a poner en los dos escenarios, en los dos zapatos. Tanto yo en busca de trabajo o de para en una empresa o en un proyecto, como yo empresario o yo emprendedor, y cuál es ese talento que necesito, cuál es esa persona que necesita y que no va a ser reemplazada por algoritmos, ni por campañas de publicidad, ni por nada de esos elementos. Y me gustaría aquí, Aymeric, si me permites darte un ejemplo que a mí me cambió mucho la perspectiva de las cosas. Hay una escena donde un investigador marino está en alta mar, está un helicóptero, el asistente y el camarógrafo. Entonces, esto yo creo que debe ser por ahí de los 90, 80, no lo sé. Y están documentando un proceso marítimo y se ve como pues, está en alta mar y están con las condiciones y todo eso. Hoy, 2020, pasan una escena en donde está un dron, una camarita y está haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces, áreas, puestos o actividades que hace 10 años se tenían bajo, imagínate tú, el piloto del helicóptero, el camarógrafo, el asistente, el mecánico para esa máquina o ese instrumento, han sido reemplazados por un dron y la camarita. Sí, correcto. Entonces, ese es un reto, ¿no? Pero lo que no puede ser reemplazado es ingenio, pasión, ganas, motivación, innovación. Eso es lo que como empresarios tenemos que voltear a ver. Cuando tú contrates a una persona, enfócate mucho en la actitud, en la pasión, en el ingenio. Eso va a ser un diferenciador enorme, porque lo demás cada vez estamos yendo hacia esas áreas de automatización y ante, pues como tú bien dijiste, inteligencia artificial, mecatrónica, robots, algoritmos, no lo sé. Pero ese sería el enfoque, ¿no? Contratar bajo el aspecto que apasione, que haga la diferencia y que es intangible. Como bien dicen, lo que no se ve hace la diferencia con lo que se ve. Sí, sí, correcto. Andrés Oppenheimer escribió un libro muy interesante a ese respecto, creo que se llama Sálvese quien pueda y lo sacó hace un año o dos. Da un excelente panorama sobre esos fenómenos y qué significan tanto para los empleados, colaboradores, como para los emprendedores. Yo de lo que recuerdo, más bien de lo que quiero concluir sobre ese tema en particular, es que un emprendedor pues no se puede limitar y tiene que utilizar todas esas herramientas que hoy están disponibles para él y para hacer crecer su proyecto, y le toca justamente contratar talento para explotar esas herramientas al máximo y asegurar pues todo el potencial de su empresa, ¿no? Tienes razón, sin duda así es. Perfecto, muy Es bien. un nuevo reto. Pues perfecto. Pues estamos llegando un poco al final de esa plática. Me parece que fue muy rica, mucho contenido, muy útil, muy tangible, exactamente lo que buscamos en la Pymeteca. Te quiero hacer una última pregunta.
¿cuál sería tu consejo de oro para los empleadores en términos de talento? Bien, yo creo que serían dos, si me permites, no solo uno, sino dos. Perfecto. Primero que nada, autoconocimiento. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios dicen, el propósito de vida que tiene un emprendedor lo decanta de tal manera a la empresa que se vuelve la misión y el objetivo y el propósito de la empresa. Entonces, si hay ese autoconocimiento, si sé a mí qué me motiva, qué me llena, qué me satisface, cuál es mi rumbo, mi meta de vida, va a ser muy fácil que lo identifiquemos y que lo decantemos en la organización, dentro después del panorama de los qué, cómo, estrategia y demás operación. Entonces, el primer punto sería autoconocimiento. Invertamos, y los invito aquí a invertir en el autoconocimiento para cuáles son mis fortalezas, para qué soy bueno, cuáles son esas habilidades, qué me hacen único y diferente, porque esa propuesta de valor y de identidad va a ser de igual manera única y diferente a la empresa en relación a las otras. Perfecto. Muy bien. Y la siguiente es, pues, una vez que ya tienes este propósito, esta misión de la empresa, conecta y contrata a tu equipo de colaboradores que tengan esta misma sincronicidad, ¿no? Esta misma situación, esta misma alineación, porque de esa manera vas a tener un equipo con mucho que nosotros le denominamos engagement, ¿no? El ponerse la camiseta, el sentido de pertenencia, el hacer o el tener eso que le nombramos actitud de dueño, ¿no? En donde vamos a resolver problemas, empoderarnos, dar soluciones, ser propositivos. Esos serían los elementos. Perfecto. Pues dos veces muy agradecido entonces por los dos consejos de oro. Antes de despedirnos, yo sé que vas a tener muy próximamente un webinar. Vamos a pasar aquí en la pantalla una lámina con los datos de este webinar y en lo que pase, ¿nos podrías explicar de qué se trata, por favor? Sin duda, gracias. Eric, efectivamente, pues dentro del propósito que nosotros tenemos como empresa, como corporativo Alfa, es brindar herramientas a empresarios, emprendedores, ¿no? Con estos elementos de los que hablábamos. A veces hay mitos y de repente dices, un proceso de coaching es costoso, un proceso de reclutamiento me va a costar, es dinero que ahorita no tengo, pero como bien dice Stephen Covey en su libro, bestseller de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el último propósito es afilar la sierra. Afilar la sierra significa planear, invertir, generar una visión previa de dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, este webinar que vamos a tener es para el día 26 de agosto a las 7 por la noche, una vez que ya haya finalizado la jornada o los pendientes. Y de aquí lo que hablaremos pues son estrategias de desarrollo organizacional, un programa efectivo de trainees que genera alto valor, ya no hubo oportunidad, pero lo comentaremos allí. Un programa de coaching, estrategias de cómo alinear esa visión de negocio hacia la empresa, herramientas para identificar competencias o habilidades críticas y puntos críticos de éxito para cada uno de los puestos de trabajo o de la empresa. Entonces, la invitación es esa y si me lo permites, para tu público, pues vamos a dar algunas becas, ¿no? Si pues nos hace llegar a través de Americ, quien registre, vamos a dar cinco becas para emprendedores o empresarios que quieran tomar pues este webinar con las técnicas y que va a ser de gran utilidad. En verdad, nosotros estamos enfocados en generar valor, en generar herramientas, en aportar, porque hoy México y hoy lo que necesitamos es un pensamiento de aportar, de brindar, de ayudar. Entonces, en ese sentido está pensado este webinar, que hoy las empresas tengan más elementos para superar
esta crisis económica, sanitaria, social a nivel mundial. Entonces, hoy queremos comprometernos y vamos, hay algunos temas que hay que platicar con socios y demás, pero al menos cuenta con al menos 5 becas para que de tu equipo de colaboradores nos puedan acompañar, por favor. No, pues perfecto, me parece muy bien. En términos concretos, entonces, lo que vamos a hacer es solicitar a la comunidad, los 5 primeros que ponen un comentario, que ponen su nombre en la sección de comentarios abajo de la publicación, pues a ellos los becaremos. Y en su nombre, pues muchísimas gracias y también en nombre de la Pymeteca, no solamente por las 5 becas, sino por toda esa entrevista y más que por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos. Estuvo pues, extremadamente valioso para nosotros todos. Te agradezco mucho. De todo corazón, muchas gracias por la oportunidad, Ameri. Cuenta con nosotros, ¿no? Con el equipo. Detrás de Daniel Villegas hay un equipo, se denomina Corporativo Alfa. Estamos en la parte norte de aquí de la Ciudad de México y pues abierto completamente a colaborar. En verdad te lo digo, hoy más que nunca necesitamos apoyarnos, necesitamos hacer vínculos, necesitamos entre todos levantar no solo la moral y el ánimo, sino también la economía. Entonces, abiertísimos, gracias, bendiciones, mucho éxito a los emprendedores, sigan su pasión, inviertan en conocerse y vamos, adelante, ánimo. Muchas gracias, Daniel. Aquí nos despedimos tanto de ti como de nuestra querida audiencia. Muchas gracias. Hasta luego para una próxima entrevista. Hasta luego.